Con esta serie de videos que están relacionados con movimiento en dos y en tres dimensiones. En el caso de este vamos a ver un movimiento particular que es el movimiento de proyectiles. Es un movimiento exclusivamente en dos dimensiones y es el más sencillo, es el más sencillo que vamos a ver. Como siempre les he dicho, es una serie de condiciones muy básicas para tratar de simular el movimiento de ciertos objetos, que en muchos casos sí da. ¿Okay? Entonces aquí, chicos, vamos a tener el eje Y y el eje X. El eje Y representa lo que sería movimiento en la vertical, mientras en el eje X la horizontal. Aquí el objeto sale disparado con una velocidad inicial. ¿Okay? Aquí nos están diciendo una trayectoria que sigue el objeto y nos están diciendo que la aceleración en el eje X vale 0 y la aceleración en el eje Y está asociado al campo gravitacional. El menos significa que hacia abajo es negativo. ¿Okay? Entonces nos dice, un proyectil es un cuerpo que recibe una velocidad inicial y su trayectoria es determinada por la aceleración de la gravedad en el eje Y sin la resistencia del aire. ¿Ok? Entonces ya tenemos una característica. Estamos despreciando la resistencia del aire. Esto en la vida real es muy difícil, pero para distancias relativamente cortas y objetos macizos de buen tamaño y buena masa, sirve. La gravedad solo acelera el proyectil verticalmente. ¿Qué nos están diciendo? Que la aceleración solo hay en el eje Y, ¿okay? Que sería esta condición de acá. Solo vamos a tener aceleración en el eje Y. En el eje X la aceleración vale 0. Entonces eso nos va a simplificar varias cosas. Y como les dije, es el caso más sencillo de movimiento en dos dimensiones en distancias relativamente cortas. Si por ejemplo uno quiere hacer el análisis de un proyectil que le quiere lanzar Estados Unidos a Corea del Norte, por poner un ejemplo, aquí las ecuaciones se van a ver muchas modificadas por la rotación del planeta Tierra. Va a aparecer la famosa fuerza de Coriolis. Creo que esto se sale fuera de este curso. ¿Okay? Y lo que vamos a ver, vamos a tratar de hacer es que este movimiento en dos dimensiones es una combinación de un movimiento horizontal con velocidad constante, porque si recuerdan, dijimos que en el eje X la aceleración vale 0, mientras en el movimiento vertical va con una aceleración constante. ¿Okay? Entonces, estas son las características que tenemos. ¿Okay? Entonces, la clave para hacer este análisis es que vamos a dividirlo en dos movimientos, vamos a tratar este movimiento en dos dimensiones como si fuera un movimiento en el eje Y otro movimiento en el eje X. Entonces vamos a usar las ecuaciones que vimos hace una semana. ¿Okay? Entonces para el eje Y tengo las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, que en este caso dijimos que la aceleración era debido al campo gravitacional y el menos porque dijimos que hacia abajo es negativo. ¿Okay? Mientras vamos a tener una serie de ecuaciones también en el eje X, ¿okay? Que estas que son las que vimos también la semana pasada. La única condición acá es que la aceleración va a desaparecer. Este término desaparece. Este término de acá desaparece, en donde nos indica que la velocidad final y la velocidad inicial es la misma. Y este término también desaparece. Entonces solo nos va a quedar esta ecuación simplificada. Como le vengo diciendo, la clave del análisis de este movimiento es que podamos describir utilizando por separado las ecuaciones para las componentes horizontal y vertical de la posición, velocidad y aceleración, que es lo que discutimos hace un ratito. Entonces vamos a tener que la aceleración en el eje X vale 0. Entonces la velocidad nunca va a cambiar. Ojo, la componente de la velocidad en X
que les quede eso muy claro, la componente de la velocidad en X no cambia. Bien, y vamos a tener estas de acá. Estas serían las dos ecuaciones que tenemos para el eje X, tanto de posición y velocidad. Mientras la componente, la aceleración en el eje Y es constante y diferente de cero. Este va a tener valor debido al campo gravitacional, como hemos dicho, hacia abajo es negativo, por eso aparece como menos. Entonces esto va a provocar cambios en la aceleración, cambios en la velocidad. Entonces, si la velocidad en el eje Y apunta hacia arriba y la aceleración apunta hacia abajo, significa que el objeto, mientras vaya subiendo en el eje Y, la velocidad va a disminuir. Si la aceleración apunta hacia abajo y la velocidad también, en ese caso el valor de la velocidad en el eje Y aumenta. Ok, vea que estoy diciendo aumenta y el sentido sería hacia abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí están las ecuaciones del eje Y. Aquí faltó una, que es la de velocidad final en el eje Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial del eje Y al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento en el eje Y. ¿Okay? En esta imagen, chicos, tenemos una imagen típica de un gol, de alguien jugando golf, que le da un golpe a la pelota y esta pelota sale con una velocidad inicial, con un ángulo y un sentido. Aquí nos están dando, en este caso, el vector velocidad lo están dando con magnitud, dirección y sentido. Si a ustedes en un ejercicio les sale eso así, tenemos que trabajarlo por componentes, porque recuerden lo que dijimos, que era mejor tenerlo por componentes. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar las ecuaciones por componentes. ¿Okay? La otra característica que podemos ver de manera muy sencilla es ver cómo la componente en X siempre va a tener el mismo valor. Y podemos ver que la componente en Y se ve modificada. La componente de la velocidad. Recuerde que vamos a tener un movimiento hacia arriba en el eje Y y en otro momento hacia abajo. En la segunda parte del movimiento, cuando tengamos esta parte, aceleración hacia abajo y la velocidad hacia arriba, implica que la velocidad del objeto en el eje Y disminuye, está frenando hasta que llega a cero. En la segunda parte del movimiento, ambos apuntan hacia abajo, entonces la velocidad en el eje Y comienza a aumentar. ¿Okay? Recuerde que dijimos la otra característica es que vamos a tratar este movimiento en dos dimensiones como si fueran dos movimientos por aparte. Vamos a tener en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme en donde la velocidad en el eje X nunca cambia, va a tener el mismo valor. Mientras en el eje Y vamos a tener un tiro vertical o caída libre. Un objeto que en la primera parte comienza a disminuir su velocidad hasta que se frene debido al campo a la aceleración debido al campo gravitacional, mientras en la segunda parte vamos a ver cómo esta velocidad comienza a aumentar debido a la aceleración del campo gravitacional. A este punto de acá, este punto de acá se le asocia a lo que vimos la semana pasada, que es la altura máxima. ¿Okay? También, chicos, hay cierta serie de características que podemos ver acá, siempre y cuando el tiro sea completado. Podemos decir que hay como una función espejo entre esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que pueden existir dos alturas en el eje Y, pero con diferentes tiempos. Por ejemplo, una es de subida y en el otro caso es de bajada. ¿Okay? ¿Qué otras cuestiones pueden existir? Digamos, funciones espejo también con la velocidad. Si ustedes ven la velocidad en el eje Y, va a tener el mismo valor, pero en sentidos contrarios. ¿Okay? Como les digo, la simetría
se puede aprovechar si se completa todo el movimiento. Por ejemplo, si aquí hubiera una montañita, aquí se rompe la simetría. Entonces solamente habría simetría en esta parte del dibujo. ¿Okay? Otra cuestión. Si el objeto le tardó, por ejemplo, un segundo desde acá hasta la altura máxima, también por función de espejo va a tardar un segundo desde la altura máxima hasta este punto de acá. Son cuestiones de simetría del movimiento que se pueden utilizar en la resolución de ejercicio. ¿Okay? Estos chicos de acá es, por ejemplo, una persona que Keylor Navas había haciendo un saque de puerta. Entonces, aquí tenemos una magnitud y un sentido. Pero como les digo, uno ocupa trabajar por componentes. Ocupo la componente en X y la componente en Y. Que aquí ya usamos las relaciones que vimos en el capítulo 1. Cómo pasa del mundo de magnitud y dirección a componentes. ¿Ok? Tenemos esa relación. Vamos a colocar nuestro origen acá, en donde está el punto de la pelota. ¿Ok? Sustituyendo estas dos en las ecuaciones que teníamos al inicio, digamos son, bueno, esta serie de ecuaciones que teníamos al inicio, pues en lugar de Vx, en lugar de tener este término que debería estar acá, usamos la sustitución. Y lo mismo con el eje Y, tendríamos con estas ecuaciones también. Recuerde esto, que la X inicial y la Y inicial vale 0. Tenemos esta serie de ecuaciones. Vamos a hacer un cambio con la finalidad de despejar el tiempo. ¿Ok? Ok, entonces chicos, vamos a hacer un cambio con la finalidad de despejar tiempo. Entonces de la componente en X despejamos el tiempo y nos queda una relación así. Y la sustituimos en la ecuación del eje Y de posición. Y vamos a encontrar una relación así. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación de acá? Que es una ecuación de posición del eje Y y respecto al eje X ya no aparece tiempo. Uno lo podría simplificar así. Lo que estaríamos viendo es una parábola yendo hacia abajo. Entonces, esta figurita, que es un ejemplo de un bateador de béisbol que pega un hit bien bonito, podemos ver que la pelota se da movimiento en dos dimensiones, tanto en el eje Y y en el eje X. Lo que estamos viendo es esta ecuación de acá, simplificada. Es esta ecuación de acá, en donde tenemos una parábola viendo hacia abajo debido a que la gravedad apunta hacia abajo. ¿Ok? Como les digo, esta ecuación casi uno no la usa, pero explica por qué si en una gráfica de posición del eje Y versus posición del eje X vemos esta parábola. Una cuestión muy importante que tal vez no se ha mencionado, la variable tiempo es la única variable que se lanza, que se puede cambiar tanto en el eje X con el eje Y. En otras palabras, es la variable que se puede usar en ambos ejes. Esto de acá, chicos, eso igual otro, volviendo al caso del béisbol, un ejemplo de cómo este es una simplificación de movimiento. Entonces, aquí está un mundo idealizado sin resistencia del aire, o sea, cuando hay poco viento, por ejemplo, un bateador con estas condiciones de acá pega un batazo, la bola, el alcance horizontal puede ser de 200 metros, pero si hay presencia de aire cambia toda la situación. Entonces va la diferencia, alrededor de casi 100 metros es la diferencia. Entonces, claro, como les digo, esto es una simplificación muy grosera a veces, pero que es muy útil cuando no hay mucho viento, cuando son distancias relativamente cortas, cuando los objetos no los afecta tanto la fricción, pero es una simplificación. Muchas gracias y vamos a seguir viendo otros videos.